En la penumbra de los estudios Churubusco, todavía resuena la voz grave de un hombre que transformó la pantalla en un espejo de la nación. Emilio el Indio. Fernández no fue simplemente un director, fue un mito viviente, un personaje que mezclaba el genio artístico con la violencia de su carácter y los fantasmas de un pasado marcado por la revolución, el exilio y la sangre. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, fragmentos que construyen el retrato de un ídolo cuya luz nunca dejó de estar manchada por la sombra. Fernández se convirtió en el arquitecto visual de la época de oro del cine mexicano. Su colaboración con Gabriel Figueroa definió para siempre la estética nacional, con cielos desbordados de nubes, rostros curtidos por el sol y paisajes que parecían cargados de eternidad. Sin embargo, detrás de esa iconografía se escondía un hombre turbulento, amante apasionado, soldado rebelde, fugitivo, alcohólico y al mismo tiempo un artista capaz de conmover al mundo entero. Se cuenta que fue él quien sirvió de modelo para la estatuilla del Oscar, un rumor que, aunque nunca confirmado, resume la mezcla de mito y realidad que rodea su figura. Y es que Fernández vivió al borde del exceso, confundiendo muchas veces la ficción de sus películas con la vida que lo devoraba. Su destino no fue solo brillante, sino también doloroso, atravesado por la tragedia, la cárcel, la soledad y un final que todavía provoca preguntas sin respuesta. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La infancia marcada por la tierra, Emilio nació en Coahuila, en una región árida, donde el sol quemaba la piel y el polvo del desierto se metía en los huesos. Desde niño fue conocido como el Indio, un apodo que no era gratuito. Su madre pertenecía a una comunidad indígena y le inculcó la fuerza del orgullo por sus raíces. Esa mezcla de herencia y dureza del paisaje moldeó a un niño que aprendió muy pronto que el destino solo podía conquistarse a golpes de carácter. La sombra de la revolución, cuando apenas tenía unos pocos años, la Revolución Mexicana estalló y convirtió su niñez en un campo de batalla. Vio hombres armados pasar frente a su casa, escuchó disparos perderse en la noche y comprendió que la vida estaba hecha de violencia y resistencia. La guerra dejó huellas en su mirada, una conciencia de la fragilidad humana que más tarde trasladaría al cine con imágenes de un realismo brutal y poético. La figura del padre, su padre, un hombre severo, marcó con disciplina y dureza los primeros pasos de Emilio. Se cuenta que no aceptaba debilidad alguna en sus hijos y que esa exigencia dejó una herida profunda en el futuro director. La necesidad de demostrar su valía frente a una figura paterna inflexible fue también el motor de su ambición. Nunca quiso ser menos que nadie. Nunca aceptó estar en segundo plano. Primeros destellos de rebeldía. De adolescente, Emilio mostró un espíritu indomable. Se escapaba de la escuela, buscaba la aventura y se mezclaba con hombres mayores que ya hablaban de revolución, de honor y de armas. No era un niño cualquiera. Era un joven marcado por la rabia y el deseo de cambiar su destino. Esa rebeldía lo llevaría más tarde a tomar decisiones radicales, incluso arriesgando su vida. El descubrimiento del cine. En medio de la dureza de su infancia, llegó un destello inesperado: el cine. Los primeros rollos que vio, las imágenes en movimiento proyectadas en pequeñas salas, fueron para él como una revelación. Allí descubrió un lenguaje que podía atrapar lo inacible: la emoción, la violencia, la esperanza. El niño rebelde encontró en la pantalla un refugio y, al mismo tiempo, una promesa. Algún día sería él quien contara esas historias. Los caminos del exilio. La rebeldía lo empujó a unirse a levantamientos armados durante su juventud. Tras el fracaso de aquellos movimientos, Emilio fue encarcelado y más tarde logró escapar.
pero el precio fue alto. El exilio. Cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, convertido en un fugitivo que llevaba consigo la herida del desarraigo. Allí, entre trabajos humildes y jornadas interminables, se gestó el mito de un hombre que nunca aceptó ser derrotado. Hollywood y la extraña escuela. En Los Ángeles conoció de cerca los engranajes de Hollywood. Fue extra en películas mudas y observó, desde la sombra, cómo se construía la industria más poderosa del cine. Esa experiencia no le dio fama, pero le regaló algo más valioso: la conciencia de que el cine podía ser una herramienta de identidad. Mientras servía de fondo en escenas sin importancia, soñaba con un cine que hablara de su tierra, de su gente, de las pasiones que ardían bajo el sol mexicano. Encuentros decisivos. En esos años de exilio, Emilio conoció a intelectuales y artistas que lo empujaron a mirar más allá del entretenimiento. Entre ellos, hombres vinculados a movimientos de izquierda que le hablaron de justicia social y de arte como arma política. Estas ideas calaron hondo en él y se volverían la base ideológica de muchas de sus películas, donde los campesinos y las mujeres fuertes ocuparían el centro de la narrativa. El regreso a México. Tras varios años en el extranjero, regresó a su país con un hambre insaciable de historias. No volvió como un derrotado, sino como un hombre decidido a transformar la manera de contar el alma mexicana en la pantalla. Sin embargo, se topó con un medio dominado por fórmulas fáciles y productores poco interesados en la autenticidad. Allí empezó su batalla: abrirse camino con un cine diferente, poético y a la vez desgarrador. La primera oportunidad. Finalmente, llegó el momento de demostrar lo aprendido. Emilio comenzó como actor en cintas menores, donde su físico imponente y su mirada dura llamaron la atención. Pero su verdadero sueño no era actuar, sino dirigir. Con esfuerzo, disciplina y una determinación feroz, consiguió su primera oportunidad detrás de la cámara. Ese inicio marcó el nacimiento de un director que muy pronto impondría su sello inconfundible: planos cargados de épica, silencios elocuentes y un profundo respeto por la cultura indígena y campesina. La consagración internacional. Con películas como María Candelaria, Emilio no solo conquistó a México, sino también a Europa. En el Festival de Cannes obtuvo la Palma de Oro, un reconocimiento que situó al cine mexicano en el mapa mundial. De repente, aquel niño rebelde del desierto se convertía en embajador de una cultura. Las imágenes de mujeres bañadas por la luz del amanecer y campesinos de mirada firme dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en símbolos de una identidad nacional. El dueto con Gabriel Figueroa. El indio encontró en el fotógrafo Gabriel Figueroa a su cómplice perfecto. Juntos construyeron una estética que transformó la manera de entender el cine latinoamericano. Cielos nublados, campos infinitos y rostros que parecían esculpidos en piedra. Esa fue la firma visual de una época. Pero detrás de la magia creativa había discusiones violentas, choques de egos y una tensión permanente que paradójicamente alimentaba la genialidad de sus obras. La mujer como fuerza y herida. En sus películas, la figura femenina ocupó un lugar central. Dolores del Río, María Félix y otras divas de la época de oro se convirtieron en sus musas y, al mismo tiempo, en su tormento. Se decía que Emilio amaba con la misma intensidad con la que filmaba, con pasión desbordada y celos abrasadores. Aquellos romances intensos dejaron cicatrices en su vida personal y alimentaron el mito de un hombre incapaz de separar el amor del arte. El director temido y respetado. En los rodajes, Emilio era temido por todos. Tenía fama de intransigente, de levantar la voz hasta romper el silencio de los estudios y de exigir perfección absoluta. Algunos lo consideraban un genio,
Otros lo describían como un tirano. Lo cierto es que bajo su mando nacieron películas que marcaron a generaciones, pero también historias de abusos, gritos y lágrimas que corrían tras bambalinas. El costo de la gloria. El éxito internacional le trajo dinero, fama y poder, pero también alimentó sus demonios. Comenzó a beber más de la cuenta, a desconfiar de quienes lo rodeaban y a vivir en un estado de permanente confrontación. El hombre que había conquistado el mundo con su cine también empezaba a destruir su propio entorno con una personalidad volcánica e impredecible. La cima de la gloria era también el inicio de una caída silenciosa. La traición de los amigos. El mundo del cine no perdona, y menos aún cuando se trata de poder y dinero. Emilio, que se creía rodeado de lealtades, descubrió pronto que algunos colegas lo traicionaban en secreto, negociando a sus espaldas y arrebatándole proyectos que él mismo había concebido. Esa sensación de conspiración permanente lo volvió más desconfiado, más duro, y lo encerró en un círculo de resentimiento del que nunca logró escapar. Escándalos amorosos, la intensidad de su vida sentimental se convirtió en combustible para los periódicos de la época. Sus romances con estrellas del cine fueron tan apasionados como escandalosos. Se hablaba de noches de furia, de celos desbordados y de enfrentamientos que rozaban la violencia. Emilio no supo amar en silencio. Cada relación era una batalla. Cada mujer que pasaba por su vida dejaba atrás de sí tanto inspiración como ruina. La cárcel como escenario. En un momento crítico, su carácter explosivo lo llevó demasiado lejos. Un altercado terminó con la muerte de un hombre, y Emilio fue acusado, juzgado y enviado a prisión. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Desde las rejas, escribió y reflexionó, pero también alimentó el mito de un artista condenado por su propio temperamento. Para algunos, la cárcel fue la prueba definitiva de su lado oscuro. Para otros, la confirmación de que el indio nunca dejó de vivir como un personaje de sus propias películas. Premoniciones y maldiciones. Se dice que Emilio hablaba de su muerte como si ya estuviera escrita. Aseguraba que no terminaría sus días en paz, que su destino sería cruel y solitario. Algunos lo escuchaban como a un hombre borracho, otros como a un profeta de sí mismo. Lo cierto es que esas palabras se convirtieron en una sombra que lo acompañaba a cada rodaje, a cada encuentro social, como una profecía imposible de esquivar. La soledad del ídolo. A medida que los años pasaban, los amigos se alejaban, los productores lo evitaban, y las nuevas generaciones lo miraban con desconfianza. Emilio, que había sido el rey del cine mexicano, empezó a convertirse en un hombre solo, refugiado en recuerdos y en botellas de alcohol. La gloria de Cannes quedaba lejos, y lo que quedaba era un artista atrapado en sus propias ruinas, mirando de frente a los fantasmas que él mismo había invocado. Los últimos rodajes, en sus últimos intentos de dirigir, Emilio ya no contaba con el apoyo de los grandes estudios. Sus proyectos eran más pequeños, muchas veces rechazados por productores que lo consideraban un hombre del pasado. En los sets, la voz que antes imponía respeto se escuchaba quebrada, a veces más por la bebida que por la edad. Sin embargo, cada plano que lograba filmar llevaba la misma carga de poesía visual que lo había hecho legendario. El retiro en Coyoacán. Se refugió en su casa fortaleza de Coyoacán, una construcción de piedra que parecía un templo azteca. Allí vivió rodeado de recuerdos, fotografías y premios, pero también de soledad. La casa se convirtió en extensión de su propio carácter, majestuosa y sombría, abierta para los amigos que aún lo visitaban, cerrada para un mundo que había dejado de entenderlo. El accidente y la herida final. Una caída lo dejó gravemente herido, debilitando aún más un cuerpo castigado por el alcohol y los años.
Algunos decían que fue un accidente doméstico. Otros aseguraban que era parte de aquella maldición que él mismo había anunciado. La realidad es que después de ese golpe ya no volvió a ser el mismo, y el mito del guerrero indomable empezó a desvanecerse ante los ojos de todos. La muerte del indio. En 1986, Emilio Fernández murió, dejando tras de sí un eco de grandeza y tragedia. El país entero lo lloró, aunque muchos lo habían abandonado en vida. Su muerte fue la confirmación de que aquel hombre había vivido como filmaba, entre la épica y el dolor, entre la luz y la sombra. El mito del indio se cerraba, pero su leyenda apenas comenzaba. El funeral y la memoria. Su cuerpo fue despedido por artistas, amigos y admiradores que reconocían, entre lágrimas y aplausos, que sin él el cine mexicano no sería el mismo. La casa de Coyoacán se convirtió en santuario, sus películas en reliquias, su figura en símbolo eterno. Y aún así, quedaron preguntas abiertas. ¿Fue un genio incomprendido? ¿O un tirano con cámara? ¿Un profeta de lo mexicano? ¿O un hombre devorado por sus propios demonios? La verdad, como en sus películas, sigue suspendida entre luces y sombras. La vida de Emilio Fernández fue un espejo de la nación que ayudó a retratar, luminosa y al mismo tiempo herida. Desde el niño que creció entre el polvo de Coahuila hasta el director que alzó la Palma de Oro en Cannes, su destino fue una sucesión de contrastes. Genio creador y hombre violento, visionario y autodestructor, profeta de la mexicanidad y prisionero de sus propios demonios. En cada escena de su vida se dibuja la tensión entre la gloria y la tragedia. Supo darle voz a los campesinos olvidados. Supo inmortalizar la dignidad de la mujer. Supo elevar la cultura nacional a escenarios internacionales. Pero también sembró miedo en los rodajes. Arruinó amores. Terminó en la cárcel y se hundió en una soledad amarga que parecía confirmar sus propias premoniciones. Hoy, su legado permanece en imágenes que resisten al paso del tiempo. Los cielos dramáticos de Gabriel Figueroa bajo su dirección, los rostros de Dolores del Río y María Félix tallados en celuloide, las historias donde la tierra y el hombre se confunden en un mismo destino. Todo eso sigue vivo, desafiando el olvido y recordándonos que el cine no se entiende sin la figura del indio. Y sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Qué pesa más en la memoria, la obra monumental o la vida marcada por el exceso? Quizás esa contradicción sea su mayor herencia, la certeza de que los artistas no nacen para ser santos, sino para dejar huellas imborrables en el alma de un pueblo. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde seguimos revelando los secretos más ocultos de la época de oro del cine mexicano.